Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular y conductor de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos. Este espacio que conducimos y llevamos con ustedes cada semana en punto de las 9 de la mañana, todos los lunes, para compartirles algunos datos, algunas reflexiones y nuestro análisis sobre el entorno económico de nuestro país y del mundo en general. Recuerdo a ustedes que transmitimos desde instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de las frecuencias 24.1, su sintonizador en televisión digital abierta, y 89.5 de frecuencia modulada por Radio Universidad. El día de hoy me acompaña y los saludo con muchísimo gusto a nuestro economista Bruno de la Garza. ¿Cómo estás, Bruno? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Todo muy bien. Bueno, pues Bruno y a todo nuestro teleauditorio, pues déjenme comentarles. El día de hoy, 31 de octubre, estamos transmitiendo en un programa pregrabado. Estaremos de todos modos muy atentos para recibir sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, también transmitimos siempre a través de redes sociales en tv.uacu.mx y a través de las redes sociales de Facebook, en las cuales, pues bueno, estaremos muy atentos de contestar cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener y pues por supuesto darle alguna respuesta con nuestro análisis. Bueno, ¿de qué queremos platicarle el día de hoy? Bueno, hay algunos datos muy interesantes y hay un contraste que me gustaría plantear en el programa del día de hoy. En tanto, calificadoras como Moody's empiezan a apuntar a una pérdida del tipo de cambio peso dólar hasta de un 20%, y se anuncia que esto podría llegar a pasar a finales de este año 2022 o durante el 2023, y obviamente puso bastante presión en lo que podría llegar a suceder en caso de una recesión. Aunado a que, pues evidentemente, el poder adquisitivo de los mexicanos, ya que tenemos mucho comercio con la Unión Americana, podría verse mermado, toda vez que podría perder nuestro tipo de cambio hasta un 20%. También tenemos datos a nivel internacional que anuncian una probable recesión económica, en la cual, pues bueno, estaríamos inmiscuidos también los mexicanos. Esto no únicamente nos concierne o nos concernería a nosotros, sino, bueno, esto pasaría en Europa, pasaría en Asia, pasaría, por supuesto, en nuestro continente americano. Y esta es una situación que, bueno, pues preocupa mucho. Sin embargo, y aquí está el contraste que le quiero presentar el día de hoy, y me gustaría mucho escuchar a nuestro economista Bruno de la Garza. Seguimos teniendo datos positivos por lo que respecta a nuestro tipo de cambio, pues básicamente se ha mantenido bastante estable, incluso durante esta última semana, ganando y repuntando con respecto al dólar algunos centavitos. Y esto, pues evidentemente, mantiene nuestra moneda como una de las más fuertes con respecto a el dólar a nivel internacional. Y también contrastando con la probable recesión y estos datos que arrojara Moody's hace un par de semanas sobre la pérdida del tipo de cambio peso dólar, está el tema del IGAE, ¿no? El Índice General de Actividad Económica, que publica el INEGI y que de alguna manera nos da una pauta mensual de lo que podría llegar a convertirse en la producción interna bruta de nuestro país, el Producto Interno Bruto, ¿no? Nos da una idea de qué tanto está produciendo nuestro país. Y bueno, pues resulta que durante el mes de agosto, el reporte para este IGAE es de 4.7% en tasa anual. O sea, el crecimiento de la economía anualizada es bastante fuerte, es un crecimiento importante. En lo que sería mes a mes, de lo que sería julio a agosto, 1%, y esto pues evidentemente habla de un dato bastante sorpresivo. Incluso el mismo INEGI había presupuestado este crecimiento en 0.1%. Mensualmente hablando. Entonces no se esperaba definitivamente un dato tan pues yo diría tan optimista, tan fuerte. Y pues nuestra economía sigue de alguna manera demostrando que hay pujanza. Viene por ahí el Buen Fin, de esto vamos a platicar un poquito más adelante, y que esto podría tal vez también ayudar un poquito en el tema de la inflación, dependiendo por supuesto de los descuentos, pero esto contrasta mucho con lo que se nos está diciendo, y me gustaría escucharte, Bruno, sobre cuál es tu opinión, qué es lo que está pasando cuando los datos pues no reflejan lo que de alguna manera los expertos afirman.
Claro que sí, bueno, hay que hablar de todos los factores que influyen en esta situación. Recordemos que todavía faltan los datos trimestrales, Claro. estamos hablando de los datos de agosto, todavía faltaría incluir los datos de septiembre, en los cuales, bueno, no veríamos una disminución significativa, ya que posteriormente se introdujeron algunos paquetes contra la inflación, como el PASIC, más recientemente el PASIC 2, y estaríamos viendo a través del Índice Global de Actividad Económica el crecimiento de los sectores económicos. Esto no refleja tal vez el poder de compra per cápita, es decir, lo que nosotros podemos comprar en día a día con el ingreso que recibimos, pero además se ve influenciado por varias situaciones macroeconómicas. Recordemos que tenemos la relación comercial con nuestro principal socio, que es Estados Unidos, quien se ha visto de manera general a nivel macroeconómico, no tan afectado por la cuestión de la recesión que va a ser, bueno, ya algunas calificadoras han mencionado con riesgo de 100% de recesión económica, tanto para Estados Unidos como para México, para el 2023, lo cual estaremos viviendo a final del último trimestre de este año, en el cual ya estamos, y a principios del siguiente, que sería el primero de 2023, pero se ha visto beneficiada en cuestión de que, bueno, pues tiene el dólar, que es la moneda de referencia a nivel internacional. Entonces, en estos momentos de crisis, muchas economías trasladan lo que son sus flujos monetarios a divisas más seguras, como es el dólar, lo cual la ha mantenido sólida ante todas las demás. De hecho, lo utilizamos como moneda de referencia, por eso es la tasa libre de riesgo, la tasa precisamente la que está indexada a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y, bueno, de la mano tenemos datos económicos positivos en el crecimiento de la producción en Estados Unidos, en el crecimiento del nivel de empleos, del nivel de salarios, que no les ha ayudado tanto porque ha generado estas presiones inflacionarias a la alza, que, bueno, contrarrestan un poco las medidas restrictivas de política monetaria. Y además tenemos algunas cuestiones como las remesas, que recordemos que mes con mes hemos comentado aquí que han sido históricas, remesas que principalmente provenientes de Estados Unidos en dólares, que ayudan a mantener a la economía mexicana en buenos datos. Tenemos por fin hace algunas semanas datos de empleo muy positivos en cuanto a mínimos de desempleo desde que inició la cuestión de la pandemia, pero no hablando de la cuestión en particular de la remuneración de las personas y del poder adquisitivo, que fue lo primero que mencioné. En este sentido, hay varias vulnerabilidades a nivel internacional. Recordemos que en el mercado asiático, algo que no ha sido muy comentado tal vez de este lado del mundo, es que han tenido una caída importante en el sector inmobiliario, se formó una burbuja inmobiliaria y ellos están teniendo en este momento un problema con todo el sector de la vivienda, que tenía un sobreprecio, y con esta turbulencia internacional, bueno, pues esto ha generado que su sector pues tenga un exceso de viviendas que no están pudiendo ser compradas o pagadas, en el caso de las que son hipotecadas, y que en este lado del mundo, bueno, está surgiendo algo similar. Tenemos tanto en el lado de Europa como en el lado de Estados Unidos el crecimiento del precio de las viviendas, algo que no se ha mencionado mucho, pero que para las ventas de las viviendas, precisamente hablando de esta cuestión, en Estados Unidos cayeron 10.9% en septiembre, es decir, casi 11%. Esto es un riesgo importante que no se ha mencionado mucho, porque eso es a tasa anual, pero en relación a septiembre del año pasado sería casi un 18%, un 17.6% la caída de la venta de las viviendas. Entonces esto habla raíces en exactamente, Estados Unidos. algo significativo, porque además va de la mano del incremento de los precios, que en promedio en este mismo mes a tasa anual ya llevan un crecimiento de casi el 14%. Correcto. Incremento del precio, por obvias razones, disminución de la demanda, pero además tenemos un incremento en la oferta, porque el stock que se está generando pues no está disminuyendo por esta misma forma de percepción de crecimiento de la economía o positiva, que además va aunado a otras situaciones más que la fortaleza del dólar estadounidense a nivel internacional. Bueno, pues recordemos que también durante el cierre de actividades y posterior al cierre de actividades se estuvieron dando una serie de apoyos económicos directos, de subvenciones, de subsidios a las personas. Sí, la gente tenía billete para gastar. Exactamente, sí, pues justamente lo que estábamos comentando unos minutos antes de comenzar el programa. Daba apoyos directos el gobierno, y todavía las personas a este momento pues tienen algunos remanentes de estos apoyos que se dieron consistentemente durante una gran cantidad de meses, y además fueron cantidades no tan pequeñas de dinero,
Sí, que claro. al no tener además una cierta actividad económica, bueno, ¿en qué utiliza la gente su dinero del día al día? Bueno, para mis bienes necesarios de consumo, mi consumo básico, que puede ser el transporte, que puede ser la alimentación, que puede ser la educación, pero también para el esparcimiento, que principalmente iba dedicado a la cuestión de servicios, que en ese momento no teníamos ninguno servicios porque estábamos limitados en cuanto al contacto físico de las personas. Claro. Entonces, mandamos ese consumo directamente a bienes tangibles, bienes de consumo, y es lo que ha ido pujando a la economía estadounidense, pero que ha generado que estos incrementos de la tasa referencial de Estados Unidos para disminuir la inflación no tengan el efecto esperado, por lo menos inmediatamente, que de hecho a todos nos sorprendió cuando vimos incrementos históricos de la Sí, tasa de la de FED. referencia, tanto de la FED como del Banco de México, Así es. y que veíamos que no bajaba, es decir, de un mes para otro, incremento histórico de 75 puntos base. Y no pasa nada con la inflación, ¿no? Exactamente, y se mantiene exactamente igual, ¿no? Cuando tenemos una economía pujante donde la percepción es de crecimiento económico, pero que esta semana, bueno, ya vemos alguna corrección dentro de los mercados. Recordemos que los mercados siempre se adelantan. Claro. Y hemos estado viendo una caída a lo largo de esta semana ya interesante en el mercado estadounidense, en el S&P 500 ya pues cercano al orden del 5%, que es algo muy Ya la significativo. bolsa en La 5% de pérdida. Bueno, ese es un dato del cual no se habla tanto. Sí, y hablando de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, es decir, del mercado más grande, bueno, de nuestro lado del mundo, pues ya nos habla de una corrección importante y que tendremos que seguir para ver cómo es que se desarrolla en las próximas semanas. Estábamos viendo algo tal vez como un crecimiento en W, que ya hubiéramos visto anteriormente, una pequeña recuperación o Y otra vez bull trap, abajo. es decir, trampa alcista, porque no hay una razón tal vez tangible que pudiéramos nosotros observar para decir es que ya tenemos un cambio de tendencia y vamos a crecer. Un poco artificial, por lo que me estás Exactamente. diciendo. Y decir vamos a crecer económicamente, no hay datos para poder decir vamos a crecer económicamente. La sesión pasada estábamos hablando de la deslocalización. Bueno, esto nos refiere nuevamente a la cuestión de la relación de intercambio internacional entre diferentes bienes de consumo. Recordemos que tenemos una disminución en la oferta mundial, tanto de microprocesadores como de algunos productos electrónicos particulares de la región del este de Europa, como de algunos bienes ya agropecuarios. Y esto ya no se ha comentado mucho. Fertilizantes y demás. Los Claro. fertilizantes, las semillas, el trigo, el maíz, donde se redujo una oferta mundial importante, que recordemos que esa oferta mundial llega al mercado internacional en periodos de 3 a 12 meses. Es decir, todavía no hemos visto el efecto total de la disminución de la cadena de distribución de algunos productos agropecuarios. Vamos a tener una crisis alimentaria pues es probable, no lo sabemos, pero es muy probable que lo veamos durante el primer trimestre del siguiente año, correcto, lo cual va a acrecentar estas presiones inflacionarias y, bueno, es algo más que sigue sumando para el pronóstico de recesión, que, bueno, ¿por qué es tan seguro para las calificadoras internacionales? Pues por esta serie de cuestiones que tal vez no las estamos viendo inmediatamente, pero que van a suceder porque pues, no ha habido algún cambio estructural que genere, pues que cambie, ¿no? Que sea otra situación, otra perspectiva macroeconómica. Es que de alguna manera ya me desilusionaste un poco, mi estimado Bruno, porque yo venía muy optimista, ¿no? Con este dato del IGA del 4.7% de productividad en una medición anual. Y veo nuestro tipo de cambio, peso dólar, lo veo fuerte, ¿no? Sí, algunos datos económicos interesantes para nuestro país, pero es cierto que todavía no hemos alcanzado a ver todo lo que la guerra de Ucrania y Rusia pudieron haber provocado en el tema agrícola, en el tema de fertilizantes, en algunos productos, cebada, lo hemos platicado, ¿no? Cebada, trigo, y el tema del maíz también, por supuesto, siendo uno de los principales consumidores. Entonces, pareciera que todavía no se refleja eso y que, bueno, de alguna manera los expertos que ven, digamos, el todo, ya están anticipando estas problemáticas. Y entonces, pues bueno, en una analogía tal vez un poco simplista, pero podríamos estar en el ojo del huracán, ¿no? Donde el primer pedazo del huracán pues es la pandemia y donde está la guerra, después un poco de tranquilidad, de lo que platicábamos, de tener un poco de indicadores a la alza, pero bueno, tal vez impulsados artificialmente
por un tema más bien de apoyos económicos en la Unión Americana, por ejemplo, que bien podrían estar provocando una inflación, también de eso habría que platicar, ¿no? El tener tanto billete impreso y tanta gente con billetes sin haber aumentado la productividad de un país, pues sí provoca en muchos casos la inflación, ¿no? Pero mantiene la economía moviéndose, se entiende que de alguna manera era una medida emergente, no es algo que se deba continuar, y que pues, de alguna manera el gobierno estadounidense, y lo hemos anunciado aquí, ha empezado digamos, a dejar de presionar ese acelerador en la economía y que pues sí, evidentemente podría provocar que también, si ya no hay tantos apoyos, si la inflación sigue subiendo, si tenemos créditos elevados, porque pues evidentemente la tasa de referencia tanto del Banco de México como de la FED siguen siendo fuertes, entonces sí podríamos anticipar en los próximos meses pues una caída, ya está ocurriendo en los mercados, y tal vez también un tema pues, de recesión en los bolsillos del ciudadano de a pie, como le llamamos aquí típicamente en este programa, ¿no? Pero bueno, viene algo que me parece importante y oportuno comentar, viene el Buen Fin. En México, este Buen Fin pues, homologa de alguna manera el Black Friday de Estados Unidos para que, bueno, de alguna manera la economía empiece a pujar ya desde noviembre, tal vez también en diciembre con los aguinaldos pueda verse también reflejado ese impulso. Y pues lo que se busca con este tipo de programas es que pues los comerciantes, los productores de alguna manera hagan atractivos descuentos, muy atractivos descuentos, para que realmente esto pueda beneficiar la economía en este caso de los mexicanos, ¿no? Si los descuentos son reales. Si no son reales, pues únicamente hay un efecto de consumo, incluso se podría provocar inflación, pero si realmente, digamos, le echan ganitas todos los comerciantes, pues es probable que podamos anticipar incluso otra nueva baja en términos de la inflación. Pero bueno, no sé qué opinión te merezca esta situación. Sí, es una política que, como hemos comentado año con año, bueno, genera un pequeño cambio para poder incentivar al dinamismo económico dentro del consumo mexicano. Lo que podemos ver positivamente en nuestra economía es que ya empezó a bajar el nivel de inflación general con estas subidas de tasa de interés, lo mismo que vemos en Estados Unidos. Recordemos que ya teníamos 2 trimestres consecutivos de disminución económica, lo que era la definición técnica de recesión, que ya después fue cambiada en Estados Unidos por ha ido cambiando, se ha ido transformando. Sí, y porque hay muchos más factores que intervienen, ¿no? Parece Es más, que no es les más gusta complejo. esa palabra, También, no, es positivo no utilizarla tanto, ¿no? Es. Y ya tuvieron un crecimiento ellos del 2.6%, igual que nosotros en el índice global de actividad económica por sectores. En relación al contexto internacional, bueno, vemos un contexto bastante heterogéneo, pues igual que las economías, donde encontramos que la semana pasada el Banco Central Europeo sube 75 puntos base su tasa de referencia, pues tú recordarás que fueron los últimos dentro de las economías avanzadas en comenzar a subir sus tasas de interés. Es complicado cuando tienes casi 20 países dentro de una misma unión económica, pues el homologar la tasa de interés, por eso es que fue retardado, no es la misma situación en un país que en otro, por eso sí, es no que… es lo mismo que México y la FED, ¿no? Exactamente, pero ya teniendo una inflación de 9.9 promedio, ya es una inflación significativa, ya pues aquí no hemos escuchado inflación cercana al 10% todavía, donde su tasa de interés ya llegaría al 1.5% en depósitos y al 2.5% en la tasa bancaria. Estos serían los niveles máximos desde 2009, desde la crisis inmobiliaria. Bueno, pues más o menos para poder referenciarnos en cuál es la situación económica que nos encontramos actualmente y no irnos tal vez con la idea de la recuperación económica por lo menos en unos 12 meses o un poco más. En cuanto a la situación de, por ejemplo, Alemania, se ubica en 10.4%, la cual es el nivel máximo que han tenido de inflación desde 1950, pero eso es la inflación general. Para los alemanes. Exactamente. ¿No? Para un pueblo como Recordemos que ellos están viendo sumamente afectados por la cuestión energética. Claro. En energéticos, bueno, pues ya van arriba del 40% y eso es bueno, una situación complicada para ellos. Si nos vamos al lado asiático, tenemos un anuncio que hizo Fumio Kishida, que es el primer ministro de Japón, en el cual ellos toman una política pues tal vez un poco distinta, sí a través de apoyos económicos, pero tal vez no como los tenemos nosotros entendidos, por lo menos en las últimas,
que es iba a decir en las últimas administraciones, pero no es una constante dentro de la política económica mexicana. Hablando de política económica por la parte técnica, no la parte tal vez más social, donde Japón aplica un plan por 260,000 millones de dólares para combatir la inflación, para gasto presupuestal. Es decir, van a dar apoyos, pero no apoyos públicos, tal vez como los hemos visto en Estados Unidos a través de subsidios y subvenciones, o como lo hemos visto en México a través de programas sociales, sino va a ser un apoyo orientado al sector privado, a la inversión privada. La justificación del primer ministro, en sus propias palabras, es que esto es para proteger el medio de subsistencia de las personas. Okay. Es decir, bueno, vamos a apoyar a las empresas, ¿por qué? Porque son quienes generan el empleo. El dar tal vez el apoyo directo no sería tan eficiente porque se utiliza en bienes de consumo, en bienes tal vez de esparcimiento ahora que ya no tenemos las medidas restrictivas, se utiliza el recurso. Tal vez dentro del total de este recurso que se da hay alguno que se puede invertir, pero en su mayoría no será así. Qué diferente, ¿no? Qué diferente de lo que de pronto se plantea a veces aquí en el gobierno federal, donde la apuesta está directamente en la gente. Digamos. Exactamente. En Alemania están haciendo algo pues diferente, apoyando directamente a la empresa. Exactamente. Interesante. Sí, son diferentes tipos de apoyo. La justificación es esta, ¿no? Es decir, si yo le doy a una persona un recurso, probablemente dentro del total de las personas, pocas en las que lo inviertan, la mayoría lo utilizarán para el consumo. El consumo es positivo porque de alguna forma están incentivando al dinamismo económico, sí, pero no es tan eficiente, ese es el discurso, no es tan eficiente como darlo a los medios de producción, propiamente a la industria que es quien va a generarlo, quien va a utilizar el recurso para producir más. Y que eso genera empleo. Exactamente. Y entonces, si se genera empleo, se genera también de alguna manera billete y bueno, es un círculo virtuoso, ¿no? Efectivamente, sí, porque tú le das a la empresa un recurso y no lo va a utilizar, porque si yo a final de año simplemente tengo el recurso, pues voy a tener que pagar más impuestos. Cuando lo que yo quiero, bueno, pues es invertir y de esta forma genero más trabajo, como lo acabas de comentar, genero mayor producción y mayor dinamismo económico y bueno, esto genera un círculo económico de dinamismo, que es lo que todos queremos. Pero hay que mencionar que en este país, que es Japón, tienen una inflación sumamente elevada por su política monetaria flexible. Okay. Ellos no aplicaron una política monetaria restrictiva como lo hicimos tal vez aquí en México, en Estados Unidos, en la Unión Europea, aunque fue un poco más tarde. Ellos dejaron la política monetaria flexible, no incrementaron las tasas de referencia y ahora no tienen un margen de acción para poder pues, incentivar a la economía, al consumo. Si no, nosotros decimos, bueno, tenemos la tasa de interés elevada, quieres incentivar el consumo, la vas disminuyendo gradualmente. Exactamente. Exacto. Ellos no pueden hacer eso en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a meter billete a la economía, que es el plan que están anunciando. Pero es un plan diametralmente opuesto a lo que estamos haciendo aquí, ¿no? En principio aumentando el apoyo hacia la empresa y también los tipos de interés referencial completamente distintos a lo que estamos haciendo. Pero sí nos da una idea de que, bueno, las cosas también se pueden hacer diferentes, ¿no? No claro. Necesariamente tiene que ser todo con base en el mismo modelo económico que muy probablemente seguimos e imitamos de la FED. Pero pues sí, llama la atención, muy contrastante, mi estimado Bruno. Sí, de acuerdo al contexto económico, más que nada, ver cuáles son las condiciones, son diferentes formas de hacer política económica, recordemos las principales ramas de las que echamos manos, la política monetaria, la política fiscal, las cuales ya hemos comentado aquí, y bueno, tienen pues estos instrumentos con los cuales podemos intervenir directamente dentro de la forma en que interactúan los agentes económicos, que somos todas las personas, y bueno, pues estos serían algunas de las formas que se están presentando en este momento y que bueno, es importante comentarlo para ver cómo es que se está dando salida a esta situación macroeconómica compleja en diferentes partes del mundo. Bueno, pues aquí lo tienen, hasta aquí el análisis de esta mañana de 31 de octubre, muchos datos, muchos contrastes, modelos económicos diferentes en los diferentes países del mundo y también datos de nuestro propio país muy contrastantes con lo que de alguna manera los analistas y expertos afirman. Pues hasta aquí de noticias, considérese informado en materia económica y financiera. Muchísimas gracias por su atención. Bruno, muchísimas gracias. No, de nuevo, gracias a la producción y al auditorio como cada semana. Bueno, pues nos veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia en su programa Economía al Día, en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.